Dice la Escritura en el libro de Tito, capítulo 1, verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Quiero comenzar esta exposición en esta mañana contando una historia de un hombre consagrado al Señor. Desde su niñez Dios lo llamó y su papá era pastor y su mamá también era consagrada en la iglesia. Él creció en la iglesia y cuando ya fue un joven terminó su bachillerato y se inscribió en la universidad y se inscribió en filosofía, creo que literatura y teología, 3 carreras. Y de esas 3 carreras se salió summa cum laude en 2, literatura y filosofía. Summa cum laude, para los que han estudiado, saben que es la máxima expresión o el máximo galardón o la máxima puntuación que usted pueda sacar en el estudio a nivel universitario. Es decir, nunca le rasparon una materia a ese hombre. Salió summa cum laude. Y como teólogo salió doctor en teología. Así que era un hombre muy preparado. Así que luego se casa, consigue una mujer piadosa y se casa con ella y comienza a llevar el mensaje y comienza a presentar la palabra en una iglesia. Es pastor de una iglesia, pero llevaba el mensaje, la palabra, y vino alguien y se dio cuenta que había alguien que, bueno, muchas personas no le gustaba la predicación de él, se molestaban, y llegó una persona que no gustaba mucho, así que decidió quedarse en su casa y allá enseñaba a otros la palabra y estudiaba la palabra. Se llamaba Pichi Bulton. Y él la fue a visitar, como pastor se va a visitarla, y le dice: mira, no te he visto por la iglesia. Sí, es pastor, es verdad, no me ha visto porque estoy aquí estudiando la palabra. Pero hay algo que te molesta. Y ella dice: bueno, ya que me ha preguntado, le voy a decir: usted está predicando herejía, usted está predicando lo errado de la Escritura. Es más, usted, su salvación está muy en duda, posiblemente su alma se pierda, y además de eso le está negando el pan a la iglesia. Cuando esta mujer le dice esto a este hombre, como le dije, summa cum laude, doctor en teología, no se enojó. Meditó, pensó, ella le recomendó que le diera varias cosas, él oró al Señor y la siguió visitando, y la siguió visitando, y la siguió visitando. Llegó un día y se presentó así como estoy yo delante de la iglesia y le dijo: mi iglesia, quiero decirles una cosa, quiero decirles que estoy arrepentido. Estoy arrepentido de no predicarle a ustedes la palabra como es verdad, de no decirles que hay que tener arrepentimiento y hay que nacer de nuevo. Les pido perdón por no darle el buen pasto que ustedes necesitan. Me he dado cuenta, hoy me he dado cuenta que necesito ser salvo y que ustedes necesitan también ser salvos. Y eso me llamó la atención porque tenía muchos años en la iglesia, era un estudioso de la palabra, pero no fue hasta que fue confrontado y pudo predicar la palabra de verdad. Por eso le he leído Tito. Y quería compartirle eso también porque quiero que sepan que usted, si en algún momento considera que estoy predicando errado, me estoy equivocando en lo que estoy diciendo, conforme a la Escritura, usted tiene toda la libertad de llamarme: pastor, usted no está enseñando la palabra, usted se desvió en este camino. Y la palabra de Dios dice esto, esto, esto y esto. Porque los que estamos acá, lo hemos dicho y lo repetimos, no somos infalibles. Ni yo como pastor, ni mis hermanos ancianos, John, Renzo y Efren, no somos infalibles. Buscamos siempre predicar la palabra de verdad, pero podemos equivocarnos. Si usted ve que yo estoy equivocado, se acerca a mí y si usted me convence por la palabra, voy a rectificar. Quiero que sepa eso, no soy superior a usted. Hoy quiero compartir con ustedes sobre la santidad
El hermano Efraín compartió con nosotros la semana pasada santidad, sabiduría. Y espero que usted la haya apreciado. Si no, ahí puede buscarla en la red. Ahí en la página de la iglesia en YouTube usted puede disfrutar esa palabra con toda libertad. Ya está subida allí, así que usted puede ir y leer y disfrutar si no estuvo la semana pasada por alguna razón. Hoy le he titulado a esta enseñanza, la santidad en mi vida diaria, o Dios es santo y yo también. Para ello quiero que se ubique en el Salmo 93. Vamos a tener dos versículos principales. Salmo 93, verso 5, que dice de la siguiente manera: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Y pensando en eso, decía, la santidad conviene a tu casa. Y a veces no pensamos mucho en la santidad, sobre todo en este tiempo, ¿no? Pero el salmista decía que la santidad conviene a tu casa. Algo que es conveniente es algo que es necesario y algo que es oportuno. Y quiero decirle que la santidad con referente a Dios es muy diferente con referente a nosotros, en el sentido de cuando la Biblia dice que Dios es santo, está diciendo, posiblemente usted, si yo le preguntara, hermano, Dios es santo, y usted me diría sí. Y si le preguntara, ¿por qué Dios es santo? Bueno, porque está libre de pecado, o porque no comete pecado, qué sé yo. Posiblemente esa sería su respuesta. Pero realmente cuando la Biblia dice que Dios es santo, está diciendo, Dios es apartado de todo. Dios es diferente a todo. No hay nada que se compare a Dios en el universo. Dios es único. A eso se refiere cuando la Biblia dice Dios es santo. Es único, inigualable, incomparable, apartado de todo mal. Pero aparte de eso es incomparable. Usted no puede comparar a Dios con nada. De esa manera Dios es santo. Y la otra, el asunto es cómo yo ser santo, o cómo la santidad debe mostrarse en mi vida. Pero lo primero que tenemos que saber es que aquí dice que la santidad conviene a la casa. Es decir, que es algo que es adecuado para nuestra vida. Allá hablaba sobre la casa o con el templo, en todo caso, o el tabernáculo. Pero en nuestras vidas se refiere a nuestra vida diaria, a nuestro diario andar. Y es lo más difícil para nosotros. Pero el salmista dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Es decir, que cuando nosotros vemos la majestuosidad, el señorío, el poder de Dios, eso debe llamarnos a vivir en santidad para el Señor. Pero ahorita vamos a estar hablando sobre la santidad, como nosotros la vemos en nuestras vidas. El otro texto que usted quiero que considere es el Salmo 96, ahí mismo, en el verso número 9. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Cuando usted considera, y yo considero, la santidad de Dios, eso me impulsa a adorarlo. Me impulsa a alabarlo. Me impulsa a querer estar en su presencia. Pero decía alguien que la santidad es similar a la luz del sol. Sobre todo nosotros que vivimos aquí en Maracaibo, con este sol que hace, si usted se fija, si nosotros intentáramos acercarnos al sol, podríamos quemarnos. Y si nos alejamos mucho del sol, podemos enfriarnos. De manera que si nosotros nos acercamos demasiado a Dios, su santidad podría destruirnos. Pero si nos alejamos de la santidad de Dios, el pecado puede enfriarnos y también destruirnos.
Es decir, que debe haber un equilibrio entre ese acercamiento hacia Dios y el considerar su santidad con respecto a nosotros. Todo lo que usted ve del sol, el sol, no hay nada que no abarque la luz del sol. Todo lo toca. Igualmente debe ser la santidad para usted y para mí. Toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida debe ser tocada por la santidad de Dios y por su palabra. Veía a un predicador que le preguntaban: ¿usted usa la escritura en toda su vida? Y él dice: bueno, para toda mi vida no. O sea, en todo lo que yo hago, la Biblia no la uso para todo lo que para toda mi vida, no. Y eso me llamó la atención, porque para mí es un gran predicador y lo he admirado por muchos años. Y recientemente vi que lo entrevistan otra vez y le preguntan acerca de la palabra, y él dice: bueno, la palabra, la Biblia es un buen libro, tiene buenos mensajes y tiene buenos conceptos para la vida del ser humano, pero no es que la Biblia te va a decir cómo vas a vivir tu vida, y tampoco vamos a tener a la Biblia como si fuera un libro sagrado. Y eso me hizo ruido, porque si la Biblia no guía toda tu vida en todo lo que haces, y si para ti la Biblia no es un libro sagrado, entonces ¿qué es? Es un simple libro. Y eso me llamó mucho la atención y me hizo pensar en poder expresar hoy la palabra del Señor acerca de la santidad, porque hoy se habla muy poco de la santidad. Y cuando se habla de la santidad, se habla de lo externo. De cómo debe lucir un hombre o una mujer que es santa. Si alguien, yo le preguntaba a los muchachos que le estaba dando las clases de bautismo, y le preguntara: mire, si hay una persona, un joven que anda con mujeres para ir para acá, o una chica que anda con hombres para ir para acá, ¿ustedes dirían que es santo? Y dicen: no, no es una persona santa. Y si esa persona llegara acá, se le predicara la palabra, aceptara al Señor y ya dejara de andar con chicas y andará de andar con chicos, esa joven, ¿podríamos decir que es santa? Me decían: bueno, puede ser, pero no sé, porque no conozco su vida a profundidad. Pero generalmente uno diría: sí, ya es una persona creyente, ya es una persona del Señor, porque ya dejó de andar en esas cosas y hizo la oración de fe y todo lo demás. Y muchas veces para nosotros la santidad tiene que ver con lo externo, con lo que hacemos. En este caso, nosotros que somos cristianos, nosotros decimos: yo soy una persona consagrada al Señor porque toco la batería, toco el teclado, toco la guitarra, toco cualquier instrumento que está acá, le canto al Señor o danzo para el Señor. Así que yo soy una persona consagrada, una persona santa. Y es posible que sea así. Pero también podría ser, si escudriñamos más allá, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva a ti a pararte en un púlpito y a predicar? O a hacer de lo que le he mencionado ahorita. ¿Lo haces para el Señor, para que Dios sea exaltado, o para que la gente te vea? Porque muchas veces hacemos las cosas para que la gente nos vea y nos aplauda, y eso llena nuestro corazón de orgullo. Y no hay cosa más fea y que Dios aborrezca más que el orgullo y la soberbia y la altivez. Muchas veces el orgullo nos ciega, y yo lo puedo decir con toda libertad, que yo esta semana lo experimenté. Debo confesarlo delante de ustedes. Esta semana actué de una manera tan soberbia y tan altiva que alguien me decía: te desconozco tu actuación. Y lo interesante es que en mi actuar, que me cegó esta semana, esta es la parte interesante, que generalmente cuando uno hace algo y uno dice: sí, yo me equivoqué porque yo no tenía razón en hacer eso. Pero resulta que lo que yo hice, yo tenía la razón en la forma de, no en la forma de actuar, sino por qué actué así. Yo tenía la razón. Sin embargo, alguien me dijo:
Sí, vos tenés la razón. Pero aquí lo que importa es el amor. Y más importante que tener la razón es amar. Y mostrar el amor de Cristo a la persona. Y eso me hizo también ruido en mi oído y en mi espíritu. Porque muchas veces actuamos por impulso, en orgullo, en soberbia y en altivez, porque tenemos la razón. Pero al tener la razón, dejamos de amar. Y no se muestra la santidad de Dios en nuestras vidas como conviene a su casa. No hay hermosura en la santidad de Dios como conviene a santos. Por el orgullo. Y como lo dije, es la cosa más fea que nos aleja del Señor. Dios, ¿dónde habita Dios? Isaías, mire lo que dice el libro de Isaías en cuanto a donde Dios habita. Isaías, el capítulo número 57. En el verso 15 del libro de Isaías, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Señor, ¿dónde tú habitas? Yo habito en la altura y la santidad. Yo habito en la altura y la santidad. No hay nadie como yo. Soy el único Dios verdadero, dice Jehová. Él habita en lo alto. Pero curiosamente también habita en otro lugar. Y lo dice en la segunda parte de este verso. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Habita en la altura, en la santidad, pero también habita en corazón humilde. En aquel corazón humilde que reconoce la necesidad que tiene de Dios. Ser humilde no es otra cosa que reconocer nuestra necesidad de Dios, lo cual es contrario al orgullo. Estaba leyendo sobre la historia de Corea del Norte. Si usted no lo sabe, Corea del Norte es el país más peligroso para ser cristiano. Repito, Corea del Norte es el país más peligroso de toda la bolita del mundo para ser cristiano. ¿Qué significa eso, Argenis? Bueno, gracias por preguntar. Significa que si tú eres cristiano en Corea del Norte, te van a perseguir, te van a golpear, te van a encarcelar, más nunca vas a salir de la cárcel, y si no, te matan. Todo cristiano que es cristiano en Corea del Norte sabe eso. Es cristiano a escondidas. Y cuando se enteran que es cristiano, va directo a la cárcel y nunca sale más. Y si sale, sale delgado, demacrado y totalmente transformado. Pero en ese lugar, en ese país, hay cristianos, para que usted sepa. Y ellos piden que oremos por ellos y por el presidente de allí que se llama Kim Jong-un. Y este hombre, su abuelo que creó esa nación, cuando se dividió la Corea, era una sola Corea y ahora es Corea del Norte y Corea del Sur. Lo interesante es que su abuelo, Kim Il-sung, era un cristiano. Era un hombre que se reunía y se sentaba en una casa como esta. Adoraba, exaltaba al Señor. Su papá era anciano y su mamá era diaconisa de la iglesia. Y él se sentaba y adoraba al Señor. Pero al crecer, por rabia, por ira, de la guerra y todo lo demás, para vengarse de los japoneses de su invasión, él decidió crear esa nación y aplicó una ideología que se llama Juche. Y el Juche es autosuficiencia. Nosotros no vamos a depender de ningún país, de ninguna religión y de ninguna potencia externa. Nos vamos a autoabastecer nosotros. No le vamos a comprar a nadie, no vamos a visitar a nadie
y tampoco vamos a adorar a nadie. Pero resulta que a él tenían que adorarlo, a Kim Sung, después a su hijo y ahora a su nieto. ¿Por qué? Por orgullo y por autosuficiencia, lo cual es inverso a la humildad. Y nosotros estamos llamados a vivir en humildad, porque Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y esto es muy importante, porque de pronto usted dirá: bueno, ese fue él. Cualquier persona que se aleja de la santidad de Dios, del amor de Dios y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos podemos volver insensibles. Como decía nuestro amigo Efrén, por si acaso se nos olvida, debemos volver siempre a la cruz, donde comenzó todo. Y como decía, muchos de nosotros la santidad la vemos en la parte externa. Bueno, vamos a ver cómo se ve esa persona. Pero, como dice el viejo dicho, cara vemos, corazones, se saben el verso. Así es, cara vemos, corazones no sabemos. Y recientemente vi la historia por la cual estoy orando por este hermano, que se dio a conocer su vida, que tenía una noble vida. Un cantante famoso de la banda Newsboys, Michael Tate. Este hombre durante 20 años ministró en muchas iglesias, en muchos conciertos, famosísimos, discos de oro, de todo tipo. Recientemente se supo a través de investigaciones, y él tuvo que confesar: sí, es verdad, yo he vivido una doble vida, alcohol, droga y vida sexual desaforada, que Dios no le agrada. Es verdad. Pido perdón a todos los que me siguen y me retiro de la música para buscar restauración. Dios permita que sí. Oremos por él para que sea un genuino arrepentimiento, y Dios busca corazones arrepentidos, por supuesto que puede restaurarlo. Yo por lo menos estoy orando por él y le pido también que lo haga. Lo que quiero decir es que este hombre durante 2 décadas vivió una vida que externamente todo el mundo quería ser como él, sobre todo los jóvenes. Querían imitarlo y querían seguirlo. Y hay algo que me llamó la atención. No sé si los jóvenes, sobre todo los jóvenes, se han puesto a pensar, y también nosotros. ¿Quién pastorea a los cantantes? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Porque si usted busca en sus vidas, no sabemos si ellos se congregan. Hasta ahora yo el único que sé que se congrega en una iglesia en República Dominicana es Juan Luis Guerra, que él mismo lo dice: yo me congrego en tal iglesia y allá le sirvo al Señor. Pero si usted busca la vida de los demás cantantes, sobre todo los famosos, usted no sabe si se congrega. No sabe. Ni si se congregan o no, porque generalmente andan en gira. Así que no sabemos sus vidas. Pero queremos ser como ellos, y queremos cantar como ellos, y queremos levantar las manos como ellos, y queremos decir las frases que dicen ellos. Pero no sabemos si realmente lo que ellos dicen y lo que viven es realmente lo que la Escritura dice. No lo sabemos. Y deberíamos orar por ellos, para que permita que Dios, a través de un hombre o una mujer en una congregación, los pueda pastorear, y ellos puedan comer la palabra y puedan servir al Señor de manera correcta. Porque quizá a usted no le guste, pero la santidad y la disciplina van de la mano. Y Dios muchas veces usa su disciplina, dice la Escritura en el libro de Hebreos, para que participemos de su santidad. Si alguien está interesado en la santidad tuya y mía, es Dios. Y muchas veces usa la disciplina para que participemos de su santidad, para que estemos conscientes de que Él es santo. Y nosotros debemos vivir también en santidad y pureza. Y lo dice aquí el libro de Isaías. Nosotros necesitamos
Y muchas veces hablamos de un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. No sé si usted piensa en eso o si lo ha pensado, pero la iglesia de Cristo necesita un avivamiento. Pero muchas veces no sabemos qué es un avivamiento. Para muchos de nosotros un avivamiento es gente gritando, gente saltando, emocionada, eufórica, de pronto con mucha música, como hubo allá en la iglesia, allá en la Universidad de Ansbury el año pasado. Estuvieron cantando y la gente dice, no, mira, terminó el servicio y siguen cantando, siguen cantando. Bueno, comenzó el avivamiento, pero después de 2 meses sigue igual el asunto ya. Porque una de las cosas que dicen los que han investigado sobre los avivamientos que han ocurrido en el mundo es que para que haya avivamiento tiene que haber arrepentimiento. Ningún avivamiento se ha dado en ninguna iglesia ni en ninguna nación sin arrepentimiento de la iglesia de Cristo Jesús. Si usted recuerda en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que es famosísimo para nosotros, pero pocas veces lo internalizamos. Dice lentamente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos. Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero la condición es, si se humilla mi pueblo. Pero muchas veces no internalizamos eso. Bueno, ahí se humilló. No. Su pueblo, el que tiene que humillarse es su pueblo. El que tiene que arrepentirse es su pueblo. El que tiene que buscar el rostro de Dios es su pueblo. No nadie más. Y es la condición para que haya avivamiento en tu vida, en la iglesia y en tu casa. Si no hay arrepentimiento, no va a haber avivamiento. Podemos hacer muchos programas, muchas actividades, muchas cosas, pero no habrá avivamiento sin arrepentimiento. Y todos nosotros pecamos muchas veces y no nos arrepentimos. Bueno, es que todo el mundo lo hace. Bueno, todo el mundo habla mal de aquel. No, el otro chismea. No, el otro menciona. El otro también señala. Bueno, yo no soy tan pecador como John Jairo. Bueno, sí, pero yo no pego tanto como Andrés. O yo soy tan pecador como Denise. Pero el asunto es que tú no te puedes medir con Denise, o con Luz, o con Jorge, o con Alejandro. Te tienes que medir con el santo. Tu medida es el santo, Jesús. Eres nuestra línea de meta a seguir, a imitar. Por eso Él dijo, aprende de mí. Sé santo porque yo soy santo. Es lo que dice su palabra. Yo sé que eso no es muy grato. Yo quisiera hablarle de otras cosas que son de pronto más divertidas, más entretenidas, más bonitas. Pero mis amados hermanos, necesitamos arrepentimiento, necesitamos avivamiento. Y si no nos arrepentimos, si no buscamos al Señor, no va a haber avivamiento. Necesitamos urgentemente el avivamiento en nuestras vidas particular. El buscar al Señor de manera constante. Recuerdo la historia de un hombre llamado Evan Robert en Gales. Él anhelaba un avivamiento. Y por 13 años estuvo orando. Vamos a ver una cosecha en Gales. Y seguía orando hasta 1904, cuando Dios empezó con la vida de este joven, y después con su iglesia, y después con el barrio, y después con toda la ciudad. Y las 100,000 almas que anhelaban llegaron a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Porque la primera marca de un verdadero avivamiento es el arrepentimiento de la iglesia de Jesús. Y eso muchas veces pues no lo buscamos. Y la única forma que eso haya es que haya hambre
en nuestras vidas, que haya pasión en nuestras vidas y que busquemos el rostro de Dios cada día. Yo les invité en enero de este año a que me acompañaran a leer la Escritura por 6 meses. Es decir, que le diéramos toda la Biblia en 6 meses. 5 capítulos del Antiguo y 5 del Nuevo, para poder llegar a la meta mañana. No sé cuántos me han acompañado. Mañana me pueden preguntar si logré o no la meta. A lo mejor la logro, a lo mejor no la logro. Pero quiero que sepa que la intención no es que decir, bueno, sí, logré los 6 meses leer toda la Biblia. No, realmente mi meta al invitarlo a hacer eso es que usted y yo pasemos más tiempo en la palabra. Que estemos más tiempo en la palabra. Porque estamos más tiempo en otras cosas. Tanto usted como yo. Vamos a estar claros. Y sobre todo en el tiempo en que vivimos. Hay mucha distracción. Muchas formas fáciles de distraerse. A veces usted dice, bueno, me pasa a mí, no sé a usted. A veces dice, le voy a enviar un mensaje a John Jairo. Y me llegó una notificación y voy a ver la notificación. Y veo al otro, y veo al otro, y veo al otro, y veo al otro, y miro por aquí, miro por allá. Y pasa una hora. Ay, no le he escrito a John Jairo. John Jairo, me acuerdo de John Jairo. Porque nos distraemos fácilmente. Porque el mundo ahorita está diseñado para que nos distraigamos. Y eso hace que pasemos menos tiempo en la presencia de Dios. En oración, en alabanza, en adoración, en quebrantamiento. Pero es lo que necesitamos usted y yo. Le invito a que se ubique en el Salmo 24. Salmo 24. Leemos rapidito el Salmo 24. Desde el verso 3. Una pregunta para ti y para mí. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pregunta: ¿tú eres ese hombre? ¿Tú eres ese joven? ¿Tú eres esa mujer que puede decir que tienes las manos limpias, que eres puro de corazón? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero quiero que sepas que la única forma que tú puedas tener las manos limpias y el corazón limpio es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y que cada día medites en ese sacrificio que hizo en la cruz. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Ayer mi esposa y yo íbamos a una actividad en la cruz y nos íbamos con un señor, un taxista, y mientras vamos allí, pues vamos a conversando, aprovechar el tiempo, el placer allá. Y me dice, hermano, me dice dónde es la iglesia, porque yo de iglesia no sé mucho. No sé dónde es la iglesia. No. Pero nunca he ido por allá. No. Bueno, no, podemos hablar acerca de la iglesia. Mejor no. Mejor lo dejamos hasta allí, mi hermano. Y yo le dije, pero bueno, vamos a hablar. Tenemos tiempo. De aquí a la iglesia de la Cruz hay un tiempo bastante prudencial. Podemos hablar. Hable que, bueno, no quiero pelear contigo. Tranquilo. Hable. Mira, yo pienso que en las iglesias, la gente va, pero no se ve el cambio en mucha gente. Van a la iglesia, escuchan al sacerdote, en el caso del que es católico, y salen iguales. Chicos, estoy de acuerdo contigo. Y también la gente lee la Biblia, y yo no veo que haya cambio. También estoy de acuerdo contigo. Y además de eso, yo veo esto y veo aquello, y le digo, estoy de acuerdo contigo. Ya llevamos 3. Estamos de acuerdo. Y luego me dice, te voy a hacer una pregunta.
Porque yo soy profesor universitario, soy matemático, soy un hombre conocedor. Es más, yo he leído la Biblia. Y cuando me dijo así, dije, yo no soy matemático, no soy universitario, pero sí he leído la Biblia. Bueno, Señor, ayúdame aquí. Y el hombre me hace la pregunta y me dice, mira, decime, ¿para qué vino Cristo a la tierra? Porque yo tengo mi idea. ¿Y cuál es tu idea? Bueno, Cristo vino aquí a la tierra a desenmarañar todo, a desenredar todas las cosas. Y además Dios puso al hombre en la tierra, lo puso en la tierra como los pájaros. Tú agarras un pájaro, está chiquito, después lo crías y lo lanzas para que ande solo. Esa es mi posición. Y yo le dije, bueno, no es así. Primero, Dios nos lanza a la gente a vivir como quiera. Dios le da un manual de instrucciones para vivir y es la Biblia. Y Cristo no vino acá a la tierra, como dices tú, para solamente desenmarañar las cosas. No, vino a morir por el ser humano pecador que falló, que pecó, que se contaminó, que se perdió, y vino a salvar lo que se había perdido. Y el mismo Jesús lo dijo, yo he venido a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Y Pablo escribió, Cristo Jesús vino a la tierra a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Para eso vino Cristo a la tierra. Y bueno, conversando con el hombre, después tuvimos que bajarnos, pero pudimos compartir con este hombre la palabra. Y me llamó mucho la atención y me inquietó y estaba orando por él. Porque ojalá que tenga la oportunidad de conocer al Señor. Porque él está buscando una respuesta. Solamente que quiere meterla en su mente pragmática. Es decir, si esto funciona, lo uso. Si no funciona, lo desecho. No funciona así con Dios. Tú no puedes tener una mente pragmática con Dios. No puedes meter a Dios en una caja. Dios actúa de una forma, sí, pero puede actuar de múltiples formas que tú y yo ni siquiera sabemos. Había un hombre en una cárcel, un libro que estoy leyendo, y él le dice, mira, ¿qué haces tú leyendo, hombre santo? Le dice, hombre santo. Él estaba en la cárcel. Estaba preso y lo sentenciaron a 2 años y medio. Pregúntame cuáles eran los cargos. Pregúntame. Hablar en voz alta, orar en voz alta, llevar una Biblia y llevar niños a la iglesia. Culpable, 2 años y medio a la cárcel. Por esa razón. Y él estando en la cárcel, pues dijo, bueno, ahora no puedo llevar el mensaje porque la idea era llevarlo por todo el país, pero él dijo, no, Dios me puso en esta cárcel para predicarle a la gente, así que voy a predicarle a la gente. Y entonces un hombre duro le dice, chico, ¿qué hacéis vos orando allí? Pidiéndole al Señor. ¿Y Dios te responde a vos las oraciones? Sí. Él dice, pedid se os dará. Ok. Pedirle a Dios. ¿Yo le puedo hacer una petición a Dios? Sí. Pedirle a Dios que me traiga manzana. Tengo años aquí, nunca he visto que una manzana. Eso sí, que sean manzana Avenot. Señor, este hombre no te conoce, pero yo sé que tú respondes. Anhela comer manzanas. Aquí no dan manzanas. Quiere manzanas Avenot. Por favor, danos una manzana Avenot. Ya, eso es todo. Sí, eso es todo. Ajá. ¿Y cómo Dios va a traer la manzana para acá? ¿Y cuándo va a traer la manzana para acá? No sé. Eso es mentira. Misha, eso soy yo. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Una caja de manzana. ¿Para mí? Sí. Avenot. Manzanas Avenot para Misha. Una caja. No una.
no dos, una caja. Y este hombre se puso primero a refunfuñar. Pero estas manzanas son chiquitas. Pero esta manzana, dale gracias a Dios que estás comiendo manzana y no una. Tienes una caja para ti solo. Porque ese es el Dios al cual nosotros servimos. Un Dios de milagro, de prodigio, de sobrenatural. Y en la cárcel glorificó su nombre, santificó su nombre en este hombre que estaba allí preso por llevar niños a la iglesia, orar muy alto y tener una Biblia. Por eso estaba preso. Después él sale y le dicen en la puerta: ¿quieres ir a tu casa? Claro que quiero ir a mi casa. Bueno, ya vas a salir. Otra vez: ¿quieres ir a tu casa, Néxida? Claro. Ok, no hay problema. Y cuando vayas a tu casa, bueno, el hombre estaba esperando a mi casa. Voy a abrazar a mi esposa, a abrazar a mis hijos, a cuidar a mi familia. Y este hombre le dice: cuando vaya y me sacan de aquí, voy a ir a seguir predicando la palabra de Dios por todo mi país. Te has sentenciado, preso otra vez. Y sigue preso. Bueno, hasta ahí me quedé en el libro. Lo que quiero decirle es que la santidad de Dios tiene que ver con esa hermosura. Dios es tan hermoso, tan precioso, tan maravilloso, que aunque lo metan en la cárcel, Él sigue predicando. Cuando usted confía en ese Señor y realmente ha visto la belleza de su Dios. Solamente cuando tenemos esa experiencia que tuvo Isaías. Ubíquese allí en el libro de Isaías. Acá vamos a estar allí. Isaías tiene una experiencia que ojalá que tú y yo logramos tener. En el capítulo número 6, dice la escritura, capítulo 6 de Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cristales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡ay de mí! Siendo un pecador, he visto la gloria de Dios. Tuvo un encuentro sobrenatural con este Dios hermoso. Y para que usted sepa, en el contexto de Isaías, no había hombre más apartado, más santificado y más dedicado al Señor que Isaías. Si usted pudiera clasificarlo, podría decir que era el hombre más santo de Israel. Pero ese hombre que para usted y para mí externamente era un hombre santo, cuando se expone a la santidad de Dios, dice: ¡ay de mí, que soy un hombre pecador! Porque eso produce la santidad de Dios en nuestras vidas. Cuando nos acercamos más y más a Dios, más vemos cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos del Señor. Es la única forma que podamos experimentar nuestro pecado. A medida que la santidad va penetrando, mientras más usted se consagra al Señor, más se va a ver su pecado. Y usted va a decir: Señor, pero ¿cómo puedes usar a un hombre como yo, a una mujer como yo, con labios inmundos, tan pecadora? Porque cuando nos exponemos a la santidad de Dios, nos muestra cuán pecadores somos. Cuán pecadores somos.
Y vemos lo que le sucede a Isaías. La pregunta no tiene que responderla, simplemente hágase esta pregunta. ¿Usted alguna vez se ha acercado a Dios de tal manera que usted sienta su inmundicia, su pecado, que le duela? Creo que ninguno de nosotros ha experimentado esa presencia de Dios mientras oramos. Muchas veces nuestro pecado, hay pecados que son los ruidosos, como este hermano que le acabo de mencionar. La gente dice, bueno, ahora esto, quitaron sus canciones de la radio y sus videos y todo lo demás. Y lo señalan. Oremos por él para que se restaure. Pero esos son los ruidos, los pecados ruidosos, los que hacen bulla. Que si el sexual, que si robó aquí, que si le quitó tal cosa. Entonces son los pecados ruidosos. Orgías, fornicación, adulterio, borrachera, robo, asesinato. Los pecados ruidosos, bullosos, que se ven, que se notan. ¿Y qué de los pecados como el chisme? El chisme es tan pecaminoso que la Biblia dice, no andarás chismeando. Mandamiento del Señor. No andarás chismeando. También es un pecado. Hablar verdad cada uno con vuestro hermano. Y muchas veces no andamos en la verdad y andamos chismeando. Y tan pecaminoso es la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, el robar dinero, como es el chisme y la mentira. Pero muchos de nosotros no ponemos eso en la misma categoría. Pero la Biblia sí lo pone. En Apocalipsis dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y de terceros van los borrachos y los fornicarios. Van después. De primerito, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. De primero está ese pecado. Pero para muchos de nosotros no. El chismear o el mentir no lo vemos tan pecaminoso. Porque no hace ruido, pero hace daño. Mucho daño en la iglesia de Jesucristo. Así que, ¿cuál sería entonces la máxima expresión de la santidad de Dios? Cristo, Jesús, encarnado y muriendo en la cruz. La máxima expresión de la santidad de Dios. Cuando usted mira la cruz, usted ve a un hombre, una imagen grotesca, fea, a un hombre golpeado, herido, ensangrentado, hinchado de tantos golpes, desfigurado, dice el libro de Isaías, que sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo para que le decimos. Feo. Pero si usted lo mira con los ojos físicos, lo va a ver feo, horrendo, horrible. Pero si usted lo mira con los ojos de la fe, va a ver la hermosura de la santidad de Dios reflejada en el de Jesús. La máxima expresión de la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede pasar por alto el pecado. Así que tuvo que castigar el pecado en Jesús, para que tú no fueras a la cruz, para que tú no murieras. Él castigó a su Hijo en tu lugar y en mi lugar. Y eso debería ser suficiente para adorarle y para exaltarle toda la vida. Pero muchas veces no lo ves. Y por eso pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque soy débil, Argenis. ¿Sabéis? La carne es débil. Sí, es verdad. La carne es débil, muy, muy débil. Pero tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra y tenemos hermanos que nos pueden ayudar. Mira, yo tengo esta falla, yo tengo este pecado, yo soy muy chismoso, yo soy mentiroso, ayúdame. Mira, tengo este problema, esta debilidad, ayúdame aquí a orar. Porque no puedo con esta. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando yo le digo, hermana, ayúdame a orar. Ay, yo soy el pastor. Porque pareciera que los que estamos en el liderazgo
como que somos de hierro, de acero inoxidable. No, somos tan débiles como ustedes. Y yo padezco de tanta necesidad como usted. Es más, hablar de la santidad es tan difícil porque la santidad es tan maravillosa que cuando uno pronuncia la palabra santidad, uno siente que no es digno de poder expresar o dar una clase o dar una charla, una predicación acerca de la santidad. Nadie lo es. Si hay algo que es difícil de predicar en la iglesia es sobre la santidad, porque ¿cómo predico yo de la santidad si yo no soy santo? Peco constantemente, fallo constantemente. Entonces, ¿cómo hago para predicar de la santidad si yo fallo tanto? Porque no confío en mí, confío en los méritos de Cristo. Él me lavó, me limpió, me perdonó, me justificó y me viene a buscar. Siendo un hombre pecador, como decía Isaías, de labios inmundos, pero mi culpa ha sido limpiada, no con un tizón, como fue Isaías. Fue un ángel y agarró un tizón, se lo puso en los labios. No. Yo fui lavado con la sangre de Cristo Jesús, la que Él derramó en la cruz. Dice la Biblia, no con oro ni con plata, sino con la sangre de un cordero inmolado sin mancha. Y cuando tú y yo vemos eso, podemos ver eso, entonces podemos decir, Señor, qué bello eres. Usas a un hombre pecador como yo para que hable de la santidad, para que hable de tu palabra, para que predique aquí, para que predique allá. Si yo soy tan pecador, pero tú eres tan santo. Y ¿sabe lo que es lo maravilloso de esto? Es que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, si usted se fija, cuando tocó al leproso, Él toca al leproso y médicamente debería contaminarlo a él, ritualmente, y podría enfermarlo a él. Pero en vez de la lepra pegársele, como dice uno, a Cristo, Él le transmitió su santidad a ese hombre, porque al limpiarlo lo estaba haciendo santo. Y eso ocurre contigo y conmigo. Cuando Él se acerca a nosotros, nosotros no le pegamos nuestro pecado. Él nos transmite su santidad. Y eso es maravilloso. Mire la cruz de Cristo. Mire la cruz de Cristo. Mire la cruz de Cristo. Lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Ahora, usted me preguntará, ¿y cómo aplico eso en mi vida? ¿Cómo sé yo que estoy siendo limpiado? La santidad, para que usted sepa, es instantánea y progresiva. Instantánea porque usted es santo en el momento exacto que usted pidió perdón y Dios lo limpió y lo santificó, lo apartó. Santo es apartado, de manera que instantáneamente usted es santo. Pero también viene una santidad progresiva. Hay una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quiere? Primero, la buena. La buena noticia es que Dios va a utilizar todos los medios posibles, su palabra, su Espíritu Santo, hombres y mujeres, para que lo lleven y los transformen y sea santificado todos los días, todos los días, todos los días. Dios ha dispuesto múltiples formas y maneras de santificarlo. Esa es la buena noticia. La mala es que si usted quiere ser santo completo, tiene que morirse. Porque ahí es donde termina el proceso de santificación, cuando nos muramos. De resto, Dios va a estar tratando contigo y conmigo toda la vida, hasta que seamos totalmente santificados. Y le termino con esta historia para que pasen los músicos. Había una clase, estaban hablando y leyendo, y leyeron en el libro de Zacarías, donde dice que se sentará como platero y afinará la plata con el fuego. Y una persona le llamó la atención y se puso a investigar este trabajo del platero de refinar la plata.
Y él fue a un platero, esa persona fue a un platero y le dijo, mira, ¿cómo hace usted para refinar la plata? Bueno, yo la pongo aquí en un envase y le echo candela, bastante fuego a esa plata. ¿Es verdad que usted tiene que estar enfrente de esa plata? Sí. Tengo que mirarla y estar pendiente porque si me paso de candela, se quema esa plata. Una última pregunta y disculpe la molestia. ¿Cómo sabe usted que ya esa plata está lista para usarse? El hombre se ríe y le dice, eso es muy sencillo. Cuando me puedo ver en la plata. Cuando mi imagen se refleja en esa plata, ya está lista para ser usada. Permite que la imagen de Jesús se refleje en tu vida todos los días. Amén. Todos los días. Te digo, no es fácil, pero es posible. Oramos al Señor. Señor, me declaro culpable porque muchas veces, Señor, ejerzo el ministerio para que me vean, para que me aplaudan, para que la gente me admire y digan, qué bien lo hace, te felicito, cantas bien, Señor, y constantemente ando buscando mi gloria, que la gente diga lo bien que lo hago y lo bien que me desarrollo en alguna actividad en la iglesia, Dios. Pero Señor, hoy me arrepiento de mi pecado, de orgullo, de soberbia, de altivez. Y si la gente, Señor, puede decir, qué bien canto, o qué bien danzo, o qué bien predico, o qué bien sirvo una mesa, está bien, Señor. Pero si nadie lo hace, si nadie lo nota, Señor, que tú te lleves toda la gloria. Amén. Sí, Señor. No importa que la gente no aprecie mi trabajo. No importa, Señor, si la gente no ve lo que hago, Señor, para ti. Señor, ayúdame a esconderme detrás de la cruz y que la gente pueda decir, estoy viendo a Jesús. Estoy viendo a Jesús cuando hablas. Y podamos decir como Job, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Necesitamos un encuentro como Isaías, del alto, del sublime, del que habita en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado de corazón. Mis hermanos y yo estamos necesitados de avivamiento, Señor. Pero entendemos que no habrá avivamiento en mi vida, en mi casa, en mi familia, en la iglesia, a menos que me arrepienta y nos arrepentamos, Señor, de nuestros pecados diarios, porque el arrepentimiento no es solamente el día que me convertí al Evangelio hace un año, 5, 10, 20, 30 años atrás. El arrepentimiento es continuo, Señor, porque el pecado todos los días me ataca. Mi orgullo, mi carne, el diablo y el mundo, Señor, me tientan todos los días, todos los días, todos los días. Y muchas veces, Señor, me vence el pecado. La tentación me derriba, Señor, y cedo y peco contra ti. Pero lo peor, Señor, no es eso, sino que muchas veces me deleito en ese pecado y no lo aborrezco, Señor. No veo que ese pecado me está arrebatando tu presencia, me está arrebatando el estar contigo más y más, Señor. Pero hoy, Señor, me arrepiento y te pido perdón, y te pido que junto con mis hermanos, Señor, nos perdones y uses lo que tengas que hacer para purificarnos como la plata. Si vas a usar el fuego de la prueba, Señor, úsala. Si vas a usar el fuego del dolor, úsalo.
Si vas a usar tu palabra, úsala. Si vas a usar un hermano o una hermana, úsala, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo me convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias por derramar tu Espíritu Santo en mi vida. Quiero más de ti. Señor, perdón. Perdón por mi altivez y mi soberbia. Tu presencia. Pero sobre todo, perdón por mi autosuficiencia, porque al pensar que tengo años en el Evangelio, pienso que ya lo sé todo. Y que nadie me puede enseñar. Y que nadie me puede disciplinar. Y que ya no puedo cambiar porque ya no necesito cambiar. Qué equivocado estoy, Señor. Qué equivocado estoy, Señor. Por favor, quebrántame. Quebrántame, Señor. Quebrántame. Señor, te queremos ofrecer hoy todo nuestro corazón. Todo cuanto tengo es tuyo. Tú eres el Señor que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Señor, mi casa es tuya, mis pertenencias son tuyas, mis pensamientos son tuyos, mi boca es tuya, mis manos son tuyas, mis pies son tuyos, mis ojos son tuyos. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Quiero menguar. Quiero menguar, necesito menguar para que crezcas tú, Señor. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor. Abre tu boca. Abre tu boca, dice el corazón. Quiero menguar Quiero menguar para que